Hoy vamos a ver el tema 9, que es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero se refiere al capítulo 30 de la bibliografía que trata de inductancia y circuitos con resistencias, inductores y capacitores. Vamos a estudiar el fenómeno de inducción de una bobina en otra que no están conectadas físicamente con un circuito eléctrico. Luego vamos a relacionar esa fuerza electromotriz inducida, pero cuando este fenómeno se produce en un mismo circuito y debido a que a través del mismo circula una corriente que cambia de intensidad o de sentido, vamos a determinar la cantidad de energía almacenada en un campo magnético y por último vamos a ver cómo reaccionan los elementos que hemos visto hasta ahora en un circuito, adicionándole los nuevos elementos que vamos a estudiar ahora, que son los inductores. Una de las características que estuvimos viendo es que para que exista una fuerza electromotriz inducida en un circuito que es estático, se requiere que exista en alguno de ellos una corriente cambiante. Y va a manifestarse esto a través de una nueva característica que vamos a estudiar, que es lo que le vamos a denominar inductancia mutua. A su vez, esta misma corriente cambiante que produce un flujo variable sobre la misma bobina también a tener efectos sobre esta bobina, sobre la propia bobina, y a este efecto lo vamos a denominar autoinductancia. En general, cada vez que exista un campo magnético, como hemos visto, tiene que haber asociada una cantidad de energía, ya que esta se manifiesta a través de las fuerzas magnéticas. Lo que vamos a hacer hoy es cuantificar ese fenómeno. Por un lado, hemos visto hasta ahora que en el caso de que haya una corriente estable o continua en un conductor sobre otro, por el cual también circula una corriente estable, aparecen fenómenos de atracción o de repulsión magnética. Pero cuando hay un flujo variable, por ejemplo, debido a una corriente cambiante, hay una interacción adicional. Ya habíamos visto que un flujo cambiante sobre un circuito eléctrico produce una fuerza electromotriz. Entonces, en este caso, va a haber una inducción, además, una inducción magnética del primer circuito sobre el segundo. Vamos a suponer una bobina compacta, en donde todas sus espiras están bobinadas muy juntas una respecto de la otra, tiene una cantidad, un número n de espiras, N1, y por esta bobina va a circular una corriente que la vamos a denominar I1. Esta corriente es la misma en cada una de las espiras. Como hemos visto, esta corriente genera un campo magnético y si en las proximidades de esta bobina ubicamos una segunda de características similares, a través de esta segunda bobina podemos determinar un flujo magnético que va a ser proporcional al campo magnético y por lo tanto a la corriente que circula por la primera bobina. De tal manera que este flujo, ya dado que la corriente es variable, por lo tanto también lo es el campo, va a inducir una fuerza electromotriz en esta segunda bobina, que está dada por la ley de Lenz-Faraday que habíamos estudiado en el capítulo anterior. Si ahora relacionamos al flujo que atraviesa la bobina 2 por cada una de las espiras y lo multiplicamos por el número de espiras, obtenemos el flujo total a través de la misma. Y como vimos, este flujo va a estar relacionado de alguna manera con la corriente por la
bobina número 1. A esta relación la vamos a denominar inductancia mutua. Vemos que como el flujo es cambiante, si tenemos en cuenta esa variabilidad, o sea, tenemos en cuenta la rapidez con que este flujo está cambiando, va a estar, digamos, en relación directa también con la rapidez de cambio de la corriente eléctrica de la bobina 1. El primer miembro, vimos que era la fuerza electromotriz inducida, entonces hay una relación entre la variación de la corriente en una bobina y la fuerza electromotriz inducida en la segunda, a través de esta inductancia mutua. Despejándolo de las ecuaciones vistas, esta inductancia mutua va a estar en función, por un lado, de las características por ejemplo, de la bobina, dado que digamos, va a depender de la forma, el tamaño y la posición de cada una de las espiras para determinar el flujo que atraviesa por el número de espiras. Y por otro lado, como vimos, estaba en relación a la corriente eléctrica en la bobina número 1. Si consideramos que no hay un material magnético en el medio, podemos asimilar al espacio entre las bobinas como si estuviera en el vacío sin cometer un error muy grande. Entonces podemos decir que esta inductancia mutua es una constante que relaciona ambos circuitos y que depende, como dijimos, de la geometría de las dos bobinas, dado que la geometría de una va a ser la que genere un tipo específico de campo magnético y la geometría de la segunda la que determine el flujo que la va a atravesar. Esto es su tamaño, su forma, el número de espiras, la orientación relativa que tengan una con respecto a la otra, la separación de las mismas, y además, si cambiáramos el medio, reemplazándolo por algún medio distinto del vacío, también dependería de la permeabilidad relativa de ese medio. Ahora lo que hacemos es cerrar el circuito por la bobina número 2. Esta fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente, y dado que el flujo inicial era cambiante, la fuerza electromotriz inducida también es cambiante, y por lo tanto la corriente que va a circular por la espira número 2 también va a ser variable. Esta corriente variable genera un campo magnético. Bien, sabemos que va a tratar de oponerse a la causa que lo produjo, pero este campo magnético, en definitiva, va a atravesar o va a producir un flujo variable sobre la bobina número 1, que a su vez va a haber inducida en sí misma una fuerza electromotriz debido a este flujo variable. De la misma manera que lo vimos antes, la relación entre ambas bobinas la vamos a denominar inductancia mutua en la bobina 1 debido a la 2. Como las bobinas pueden ser completamente distintas, el flujo neto a través de cada una de ellas va a ser distinto. Sin embargo, la inductancia mutua en la bobina 1 respecto de la 2, lo mismo en la 2 respecto de la 1, podemos demostrar que van a tener exactamente el mismo valor. Por eso vamos a denominar simplemente inductancia mutua al efecto que se produce entre dos circuitos que están relacionados magnéticamente. Teniendo en cuenta la fuerza electromotriz inducida en cada una de ellas y despejando o igualando, mejor dicho, respecto a la inductancia mutua, que es la misma en ambos casos, relacionamos a la inductancia mutua como la relación que habíamos obtenido del flujo concatenado por una espira respecto de la corriente en la otra, lo cual es válido en los dos sentidos. Esta inductancia mutua, en honor al físico Joseph Henry, se denomina Henry, o Henrio en la castellanización, y tiene las equivalencias que hemos visto abajo, en particular Weber sobre Ampere, que es el flujo sobre
la corriente eléctrica, que es lo que hemos visto. Reemplazando por otras ecuaciones equivalentes, o por otras unidades equivalentes, perdón, tenemos todas estas relaciones que hemos visto. Algo parecido a lo que sucedía con las unidades de capacitancia. Las unidades de Henry son unidades muy grandes, por lo tanto es muy común ver caracterizadas a los inductores con la inductancia mutua con unidades o submúltiplos de Henry, o sea, milihenrios o milhenry o microhenry en muchos de los casos. Ahora bien, si consideramos una bobina, un solenoide por el cual está circulando una corriente eléctrica, esta va a producir un campo magnético. Este campo magnético digamos, atraviesa cada una de las espiras. Si esta corriente, en lugar de ser constante, como la que está dibujada ahí, fuera variable, debido a una variabilidad de la fuente, se va a producir un flujo variable a través de cada una de estas espiras. Podemos decir que ese flujo variable sería el efecto de, por ejemplo, cada una de las espiras sobre la espira que está a continuación, sería un efecto similar al que hemos estudiado de inductancia mutua. Pero como se trata de la misma espira, la corriente que circula y las características son muy similares, vamos a denominar a este efecto autoinducción. Por lo tanto, se va a producir una fuerza electromotriz autoinducida que va a responder a la ley de Lenz. O sea, va a tratar de oponerse a la causa que lo produce. En la medida en que vaya aumentando el número de espiras, tal como vimos anteriormente, el efecto va a multiplicarse. De esa manera podemos definir a la autoinductancia, o simplemente la inductancia, que es el término que vamos a usar de ahora en más, que va a estar representado con la letra L, y depende de las características del circuito. Como habíamos visto, del flujo neto concatenado por las espiras y la corriente que circula por la misma. Si la corriente varía, el flujo también lo hace, por lo tanto va a haber una fuerza electromotriz inducida, que va a responder, como hemos visto, a la ley de Faraday, y igualando ambas ecuaciones, como habíamos visto anteriormente, reemplazando por la inductancia en lugar de la inductancia mutua, vemos que esa fuerza electromotriz inducida por la espira sobre sí misma va a ser proporcional a esta autoinductancia y a la variación, a la rapidez de cambio de la corriente. El elemento físico sobre el cual vamos a analizar o vamos a determinar su inductancia se denomina inductor o bobina de autoinducción, para ser un poco más específico. El símbolo que vamos a utilizar para esquematizarlo en un circuito corresponde al de un solenoide, pero no necesariamente esta inducción responde a esta forma, sino que puede tener cualquiera de las que hemos visto anteriormente, una espira compacta, una bobina compacta, perdón, una sola espira, un toroide o lo que fuera. De hecho, inclusive en un propio cable por el cual circula una corriente, el hecho de que se genere un campo magnético, o van a estudiar más adelante en alguna otra materia que también existe un fenómeno de autoinducción sobre los cables que transportan corrientes variables. Para poder comprender, digamos, o para poder estudiar este fenómeno de la autoinducción en este elemento, el inductor, como parte de un circuito eléctrico, vamos a utilizar un principio similar al que vimos para las leyes de Kirchhoff, pero con algunas alternativas, con algunas variantes específicas. Una de las cosas que vimos es que la corriente que va a circular por esta malla está debida a un campo eléctrico producido por la fuente, que va a producir una diferencia de potencial y por lo tanto
va a impulsar estas cargas, y en general esta fuerza electromotriz es de tipo conservativa. Mientras que, como vimos en el inductor, la situación es distinta. Vimos que en el fenómeno de inducción magnética estudiado en el capítulo anterior, lo que provocaba era un campo eléctrico, pero de origen no conservativo, debido a esta inducción. Entonces vamos a considerar un inductor ideal, esto es que no tiene resistencia eléctrica, conectado en serie con una fuerza, una fuente de fuerza electromotriz que es variable, o sea que va a ir cambiando en el tiempo. Si hacemos el análisis del circuito recorriendo esta malla de la misma manera en que lo hicimos cuando aplicamos la, la ley de Ampère, y que estudiamos luego como el fenómeno de inducción magnética, la trayectoria cerrada del campo eléctrico va a dar como resultado la fuerza electromotriz inducida. Y por otro lado vimos que la fuerza electromotriz inducida iba a ser proporcional a la inductancia de ese circuito digamos, y también a la rapidez de variación de la corriente. En particular, si hacemos el análisis en toda la espira, vemos que el efecto de inducción, dado que el inductor lo consideramos concentrado en una parte del circuito, se va a limitar, digamos, a esa sección, o sea, a los puntos a los que está conectado el inductor, el punto A y B, dado que el efecto de autoinducción no se va a ver manifestado en el resto del circuito de manera observable. De la misma manera, el campo magnético, o sea, este campo magnético inducido, esta ecuación nos dice que va a estar originado también debido a esa corriente variable. Por lo tanto, el campo, digamos, como la energía, por el principio de conservación de la energía, ese campo magnético inducido va a ser igual al campo magnético que produjo la corriente. O sea, la energía puesta en juego es exactamente la misma, por lo tanto ambos van a ser igual a cero. Desde este punto de vista, entonces, haciendo un análisis circuital del campo eléctrico a lo largo de todo el circuito, el campo eléctrico, o mejor dicho, la diferencia de potencial que vamos a observar, ¿bien?, entre el punto A y B debido a la fuente de fuerza electromotriz, que la consideramos ideal, va a ser exactamente igual a la diferencia de potencial que se va a producir en el inductor. Y esa diferencia de potencial es, en particular, la fuerza electromotriz inducida que trata de oponerse al cambio de la corriente. Veámoslo desde el siguiente punto de vista. Por ejemplo, en un resistor, cuando circulaba una corriente, se producía un potencial, digamos, mayor en el punto en donde la corriente ingresaba al resistor y un potencial menor al salir. Por lo tanto, había una diferencia de potencial positiva del punto A respecto del punto B. En el caso del inductor esto cambia, dado que esa diferencia de potencial dijimos que dependía de la variabilidad de la corriente. Entonces, si tenemos una corriente constante, o sea, no es variable, va a circular la corriente, se va a generar un campo magnético, pero este campo magnético es constante. Ese campo magnético constante produce un flujo constante y al no haber un cambio de flujo no hay fuerza electromotriz inducida. O sea que desde el punto de vista circuital, esa bobina, ese inductor es simplemente un cable, no hay diferencia de potencial observable. Mientras que si la corriente es variable, va a aparecer esa fuerza electromotriz inducida dependiendo del signo o digamos de la pendiente o del tipo de cambio. En este caso, que sería el punto C, consideramos que
la corriente está creciendo, o sea, su variabilidad es positiva. Entonces, la corriente está circulando en este sentido, está creciendo, por lo tanto la fuerza electromotriz inducida se tiende a oponer, y la diferencia generando un mayor potencial en el punto A respecto del punto B, ya que actúa como una fuente. Entonces, desde el punto de vista del análisis circuital, como estamos considerando el sentido de la corriente va del mayor potencial al menor potencial, entonces esa diferencia de potencial, digamos, el potencial en A es mayor que el potencial en B, y como vimos, era proporcional a la inductancia y al cambio de la corriente. Y en este caso va a ser positivo, o sea, el potencial en A es mayor que en B. Mientras que si la corriente fuera decreciente, esta fuerza electromotriz que tiende a oponerse al cambio va a tratar de mantener la corriente circulando en la misma intensidad y en el mismo sentido, por lo tanto se invierte la polaridad de la fuerza electromotriz, haciendo que el potencial en A sea el menor que el potencial en B. Entonces esta diferencia de potencial en este caso es negativa. Teniendo en cuenta ese criterio, vamos a hacer digamos, el estudio del resto de digamos, de los efectos del inductor en un circuito. Pero primero vamos a tratar de calcular la inducción de un inductor. En este caso en particular el inductor va a ser un solenoide toroidal o toroide, que tiene una sección transversal constante de área A, tiene en un número n de espiras, perdón, y dado que lo consideramos ideal, el campo magnético fuera, tanto en la parte interna como externa, es nulo, por lo tanto todo el campo magnético está concentrado en el núcleo del toroide y es uniforme, por lo cual vamos a considerar simplemente un radio medio que es al centro de la sección transversal de cada una de las espiras. Este campo magnético, como dijimos, va a ser uniforme y va a generar un flujo magnético uniforme en cualquier punto, en cualquier sección transversal al núcleo. Desde ese punto de vista, considerando, como dijimos, el flujo neto, que es el flujo por cada una de las espiras, multiplicado por el número de espiras, y dividiéndolo por la corriente que está circulando, obtenemos la inductancia de ese toroide. Recordando la expresión del campo magnético en un toroide ideal, vemos que depende del número de espiras, de la corriente, del medio. En este caso el medio es un material no magnético, por lo tanto lo aproximamos a la permeabilidad magnética del vacío, y del radio medio, dado que también dijimos que el campo magnético era uniforme. Por lo tanto, el flujo, que es el producto del campo magnético por el área, es simplemente multiplicar la expresión anterior por la sección, y reemplazándolo en la ecuación de autoinductancia obtenemos esta expresión, en donde vemos que la autoinductancia, que en principio nos indicaba que dependía de la corriente, en la práctica, cuando la calculamos para un inductor, es independiente de la corriente. Bien, debido a que hay una relación entre la corriente y el flujo, esta relación se cancela mutuamente, como habíamos visto. Entonces, en realidad, desde el punto de vista práctico, la inductancia de un inductor depende exclusivamente de sus características. La forma me va a indicar el tipo de ecuación, el número de espiras, la sección, el radio y el tipo de medio a través del cual se genera el campo. Por ejemplo, en este caso, que es un medio no magnético. Si fuera un medio magnetizable, un medio, por ejemplo, ferromagnético, tendríamos que multiplicar toda la expresión por la permeabilidad relativa para que este término se transforme en la permeabilidad absoluta de ese inductor.
Volviendo o mejor dicho, siguiendo con el análisis que habíamos visto anteriormente, el hecho de que exista una diferencia de potencial entre los extremos del inductor, que se va a deber a esta fuerza electromotriz inducida, como habíamos visto, y que ello se deba a una circulación de corriente a través de la espira, esto nos indica que va a haber energía puesta en juego. Si consideramos la rapidez en que esa energía es transferida a este inductor, lo definimos también anteriormente como la potencia instantánea, en este caso, que va a ser el producto de la diferencia de potencial por la corriente que haya en ese instante de tiempo. El hecho de que exista o podamos definir una potencia implica que hay una energía puesta en juego. Para calcular la energía total puesta en juego vamos a considerar una corriente que inicialmente es igual a cero, hasta que va creciendo hasta que alcanza un valor final I mayúscula, que es constante. Nuevamente, consideramos que el inductor es ideal, o sea que tiene una resistencia cero, y por lo tanto, reemplazando las definiciones encontradas de diferencia de potencial y multiplicándolo por la corriente, la potencia va a estar dada por la ecuación que vemos acá. Teniendo en cuenta la relación entre la potencia y la energía, en donde dijimos que la potencia es la rapidez con que se transfiere esa energía, entonces vamos a poder definir que para cada incremento o cada pequeña variación de la corriente, va a haber una variación también de esta energía. Ahora, haciendo el estudio de toda la energía puesta en juego, esto es, de cuando la corriente inicialmente valía cero hasta que alcanza su valor máximo y, dado que, como dijimos, la inductancia no depende de la corriente, sino que depende de las características del inductor, la podemos sacar como una constante, e integrando llegamos a esta expresión. Esto también nos indica que una vez que ha alcanzado su valor final, que es estable, yendo a lo que habíamos visto, no hay variación de flujo y por lo tanto deja de recibir energía o de ser entregada energía al inductor. Si hacemos el análisis, digamos, en contrario, o sea, cuando esta energía, perdón, cuando la corriente disminuye de un valor máximo a cero, encontramos que la cantidad de energía puesta en juego es exactamente la misma. Esto nos indica que digamos, la energía, mientras está cambiando la corriente o está creciendo, está siendo entregada al inductor y esta energía se almacena en forma de campo magnético. En el momento en que esta corriente comienza a disminuir, esa energía es devuelta de nuevo al circuito hasta que, digamos, el circuito deja de conducir. Esto lo podemos asimilar a la ley de Lenz, o sea, va a acumular energía para tratar de oponerse al crecimiento de la corriente y luego va a utilizar esa energía para tratar de mantener esa corriente eléctrica circulando, digamos, o tratando de que no cambie. Otra característica importante es que esta energía, como vemos, no se disipa, sino que se almacena y puede ser restituida al circuito nuevamente. Por otro lado, cuando no hay cambio de corriente, esta energía no se entrega más energía, o sea que una vez que se alcanza la corriente máxima, no hay más transferencia de energía. Entonces, digamos, la pregunta que por ahí surge es considerar, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con una corriente constante que genera un campo magnético? Bueno, lo que pasó fue esto, o sea, en algún instante la corriente pasó de cero a esa corriente estable, se generó ese campo magnético, se almacenó toda esa energía y a partir de ahí esa energía permanece en ese, digamos, en esa,
alrededor de ese conductor, alrededor de esa bobina, en forma de campo magnético. ¿Mm? Una de las formas de estudiar la energía, independientemente de digamos, las características, es definir lo que se denomina densidad de energía o energía por unidad de volumen, en este caso energía magnética. Entonces, vamos a utilizar la relación encontrada para el solenoide toroidal con un núcleo de aire o de vacío, bien, ya que los valores son muy aproximados, que es esta expresión que habíamos encontrado. Reemplazándola en la expresión de la energía que acabamos de hallar, obtenemos esta ecuación. Para definir la la densidad de energía, la definimos como el cociente entre el campo magnético, perdón, entre la energía y el volumen del toroide va a estar dado por el producto del área por la circunferencia del radio medio. Cuando digamos, establecemos la relación para la densidad de energía con las dos expresiones que están escritas, llegamos a esta nueva forma de expresar la densidad de energía magnética. Teniendo en cuenta la expresión del campo magnético para el solenoide toroidal, vemos, si comparamos ambas expresiones, que esta parte de la expresión que vimos anteriormente la podemos reescribir como la relación directamente del campo magnético respecto de la permeabilidad del medio. De tal manera que reemplazándola en la ecuación de densidad de energía, obtiene esta forma. Si en lugar de un material, el núcleo fuera de vacío o de aire, tuviéramos un material magnético, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar, como dijimos, a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa y obtenemos la permeabilidad absoluta. Esta ecuación en realidad es la misma que esta, pero escrita de manera más compacta y multiplicada por la permeabilidad relativa. Si comparamos esta expresión, la primera que, digamos, en esta línea, con la que habíamos encontrado en su momento para la densidad de energía en el campo magnético entre las placas de un capacitor, vemos que la forma es muy parecida. Tenemos una constante que es un medio, luego viene un término que depende del medio, y por último, la intensidad del campo asociado elevado al cuadrado. O sea que vemos que esta energía del campo eléctrico es, digamos, del mismo tipo, tiene características similares o análogas a las del campo magnético. Algo de esto habíamos visto en las ecuaciones de Maxwell, cuando definíamos la transferencia de campo eléctrico en campo magnético cuando eran variables. Vamos a ver ahora una aplicación un poquito más adelante de este fenómeno.